Entonces, bueno, para todos los asistentes y quienes no nos han acompañado en otras oportunidades, quiero darles la bienvenida a SG Innova desde su plataforma o producto principal conocido como la suite. ¿Listo? Nosotros como organización pues estamos ofreciendo una serie de soluciones y alternativas que precisamente respondan a esto. ¿Sí? Simplifiquemos la gestión y fomentemos la competitividad y sostenibilidad de los negocios, de las organizaciones. ¿Cómo? Por medio de software. Al final, la tecnología, las plataformas tecnológicas tienen que convertirse en una herramienta que nos facilite la vida. ¿Sí? La propia inteligencia artificial tiene que ser una herramienta que nos facilite la vida. Lo hemos hecho, ¿cierto? Ya la hemos venido utilizando durante pues, un tiempo. Ahora mismo está en mucho más auge, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de gestión de procesos tecnológicos, incluyendo la propia inteligencia artificial, es importante que nosotros como organizaciones pensemos también en la ciberseguridad, ¿cierto? La protección precisamente de todos esos datos, de la información, la veracidad de todos estos datos que también cargamos dentro de las plataformas. En ese sentido, la plataforma SG Suite de SG Innova, aprovecho para mencionar que tiene unos protocolos y unas condiciones de seguridad muy importantes, de tal manera que toda la información documentada o registros que se van a generar de los diferentes procesos, modelos o sistemas de gestión, que al final los sistemas de gestión son los que vienen apalancando estas estrategias también de sostenibilidad, ¿sí? Muchas veces yo ya lo he dicho, prácticamente que los sistemas de gestión son la base del enfoque de la estrategia de sostenibilidad y es de ahí precisamente que la gestión de la sostenibilidad no es un proceso aislado a la estrategia corporativa, prácticamente que está inmersa, ¿sí? Ahora que le vamos a dar un enfoque o que estamos atendiendo incluso a metas, objetivos globales como los propios objetivos de desarrollo sostenible o la Agenda 2030, bueno, estamos tratando de ver cómo eso que ya hemos venido trabajando a lo largo del tiempo, pues vamos a manejarlo también a través de la tecnología, que son los sistemas de gestión y la propia estrategia de sostenibilidad. ¿Listo? Entonces aquí voy a acceder de una manera rápida y sencilla a través de una autenticación simple por medio de un usuario y una contraseña a lo que sería la plataforma principal de administración de esos datos, de esa información, de esos registros, de esos documentos, porque por supuesto que también muchas de estas cosas las apalancamos o portamos por medio de evidencias de tipo documental, sobre todo para esos escenarios en los que pues, nos sometemos a evaluaciones de conformidad, evaluaciones de cumplimiento. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí en pantalla es el inicio del home o el back de la plataforma. Dentro de la plataforma pues vamos a encontrar diferentes aplicaciones que nos van a estar apoyando no solamente en la gestión de la estrategia de sostenibilidad, ¿sí? Sino en la transformación digital y administración centralizada y colaboración también integral, porque al final es un tema de colaboración. Esto no es solamente un tema del área de sostenibilidad. Hay organizaciones que ya tienen muy bien definido el equipo de sostenibilidad, el líder de sostenibilidad, etcétera, pero al final del ejercicio, como todo sistema también de gestión, esto no es un tema netamente de administración de unos cuantos. Esto es un tema de conciencia, de aporte, de apoyo y de colaboración de todas las personas. ¿Listo? En ese sentido, claramente que la plataforma va a permitir que todas esas personas puedan llegar a interactuar. ¿Listo? Lo que estamos viendo aquí en pantalla en el inicio del sistema es un mapa de navegación que hemos dispuesto precisamente para tratar de aclarar esa ruta o definir esos momentos claves dentro de lo que sería trabajar la estrategia de sostenibilidad dentro de las organizaciones. Nosotros, desde ese Innova, buscamos bajo una muy buena práctica de muchísimo tiempo, que es la estandarización, pues precisamente tratar de reducir esa incertidumbre. ¿Cierto? Esa incertidumbre que al final se puede traducir en riesgos y sobre todo con relación a la sostenibilidad estamos hablando de continuidad de negocio. ¿Sí? También hablamos de continuidad de negocio porque por supuesto cuando lo trabajamos con enfoque a la sostenibilidad, ¿cierto? Ya vamos a hablar con más detalle de cómo trabajamos la materialidad también dentro de la plataforma. Eso precisamente es la base de evaluar qué puede llegar a afectar la continuidad de nuestras actividades. ¿Listo? Y cómo vamos a abordar aquellos temas.
Entonces, fíjense que por aquí partimos, por ejemplo, de un autodiagnóstico. Es importante mencionar que siempre es clave analizar dónde estamos, sobre todo para aquellas organizaciones que saben que existen preocupaciones con relación a los objetivos de desarrollo sostenible, que están en búsqueda de diferentes sellos, de diferentes certificaciones, que tienen diferentes intenciones, ¿cierto? Muchas veces lo más importante es saber cómo estamos, cuál es nuestro escenario actual. Es por eso que arrancamos a través de los autodiagnósticos, no por nada inclusive los mismos sistemas de gestión, pues arrancan por allí mismo, ¿listo? Los autodiagnósticos dentro del sistema, yo voy a dar un clic acá y él me va a permitir ir a una de las principales soluciones que es SG Nova Gap Analysis, que va a permitirnos con inteligencia artificial incluso realizar autodiagnósticos y ese mismo autodiagnóstico o la misma herramienta conocida como SG Nova Gap nos va a determinar cuáles pueden ser los planes de acción propuestos a implementar con relación a nuestro escenario de autodiagnóstico o autoevaluación. ¿Listo? Para aquellos que estén interesados, ustedes pueden ir a su tienda de aplicaciones, buscarlo como Gap Analysis de SG Innova. ¿Listo? Simplemente van a hacer un registro sencillo. Voy a tratar de ejemplificar esto por acá para que sea mucho más claro. Entonces ustedes se van a encontrar algo como lo siguiente. Ustedes luego van a venir aquí. Voy a cerrar esta sesión para que veamos el ejercicio. Van a encontrarse el aplicativo, van a poderse registrar, van a poner aquí una información, no se preocupen que no tendrá otro fin que el que ustedes puedan hacer uso del aplicativo. ¿Listo? Luego de hacer el registro, al mail que ustedes pongan acá les va a llegar la notificación por correo electrónico para recibir la credencial de acceso. Una vez recibida esa información, van a poder iniciar la sesión con el mail y la contraseña. Y una vez dentro vamos a poder trabajar lo que serían los diagnósticos. Nosotros pues hemos preparado para esta presentación una serie de diagnósticos con relación, por ejemplo, a un modelo simplificado de GRI, Global Reporting Initiative, uno de los principales marcos y guías de reporte, ¿cierto? Con seguridad muchos de todos los que estamos aquí conocemos el GRI, sus actualizaciones que han sido muy importantes con relación a otros marcos como IFRS, CSRD, las NIS, por ejemplo, sé que nos están atendiendo muchas personas también de México para la parte de Europa, entonces todo lo que son las NIS de CSRD, toda esta información la podemos simplificar dentro del sistema. Por ejemplo, tenemos sellos desde aquí, desde Colombia. Tenemos el modelo simplificado de, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Son estándares, esto pues en efecto viene siendo un marco de objetivos, ¿listo? Cualquiera de ellos podría yo utilizarlo, por ejemplo, si quiero utilizar el GRI, vamos a venir al nuevo diagnóstico, el sistema me va a permitir seleccionar los grupos sobre los cuales me voy a evaluar. Entonces, fíjense que estos grupos ya tienen una relevancia muy importante, ¿por qué? Empezamos a hablar de una serie de temáticas que de cierta manera, y esa manera va a ser la evaluación y el resultado de nuestro estatus, para determinar cuáles de estos temas se van a convertir en relevantes para el negocio, ¿cierto? Biodiversidad, desempeño económico, anticorrupción, temas de energía, aguas y fluentes, gestión de residuos, relaciones trabajador-persona, salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué son todos estos? Estos son temas, ¿cierto? Son asuntos que pueden ser muy relevantes para la estrategia de sostenibilidad y que cada uno de estos está allí, definido en ESG, ¿cierto? Entonces algunos le están apuntando al aspecto ambiental, otros al aspecto social, otros al aspecto de gobierno, que es precisamente la evaluación que vamos a hacer nosotros como empresa por cada una de las organizaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si en este caso queremos ver cómo estamos con relación a biodiversidad y no sé, trabajemos temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Van a seleccionar los elementos que se deben evaluar, ¿listo? Luego van a dar clic en comenzar y el sistema les va a mostrar estos grupos, una serie de preguntas, una serie de respuestas, la posibilidad de generar observaciones y evidencias, de tal manera que en cada una de las preguntas, pues el sistema ya va a ir analizando por medio de la inteligencia artificial para que ustedes al final van a dar clic en guardar y cerrar, el sistema les va a generar un informe, ¿listo?
para que puedan analizar ese resultado y por supuesto que los planes de acción propuestos que les va a brindar la inteligencia artificial. Son unos planes de acción. ¿Sí? Son unos planes de cómo nosotros podríamos tratar de enfocar esfuerzos con relación a los resultados de un autodiagnóstico. ¿Sí? Entonces es interesante la herramienta, cualquiera de los modelos que ustedes van a encontrar los van a poder utilizar para que puedan hacer su autoevaluación. ¿Listo? Entonces es muy interesante, lo van a conseguir como ese Innova Gap Analysis en su tienda de aplicaciones, sin importar el modelo operativo que tengan sus dispositivos. Posteriormente a eso, ya directamente dentro de lo que es la SG Suite, nosotros pues ocupamos una serie de aplicaciones. Por ejemplo, yo voy a venir al que denominamos proceso de gestión de informe de sostenibilidad para gestionar la estrategia. Muy bien lo mencionó Mercedes en su exposición, esto no se trata simplemente de entregar resultados, esto no se trata de hacer un informe muy estético, ¿cierto? Se trata de la relevancia que tiene el impacto de nuestras actividades económicas con relación al entorno y viceversa, ¿cierto? Que ahí es precisamente donde vamos a hablar un poco de lo que es la estrategia de sostenibilidad de la doble materialidad. Lo que vemos aquí en pantalla son dos registros de informe de sostenibilidad. Por supuesto que podríamos ir creando tantos como sean necesarios. Yo voy a estar utilizando uno que ya había creado por temas de tiempo para no estar tan al detalle, porque obviamente necesitaríamos un poco más de espacio. Pero fíjense que esa ruta que veíamos hace un rato como una imagen es prácticamente esta misma que tenemos aquí a la izquierda, por medio de una serie de etapas o momentos claves o incluso secuencia lógica de gestión. ¿Que es una buena práctica dentro del ejercicio de estandarización? Sí. No obstante, desde ese Innova tenemos una característica muy importante y es que el modelo es adaptativo de acuerdo al nivel de madurez de las organizaciones, para aquellas que ya han venido reportando, ¿sí? Entre otras características como por ejemplo sus tamaños, vamos a poder adaptar el modelo de gestión de la estrategia por medio de lo que se denominan dentro del sistema la diagramación de procesos. ¿Sí? Nosotros, la experiencia nos ha brindado la posibilidad de determinar una ruta, de tal manera que esa incertidumbre que existe, pues vamos a reducirla en gran medida para orientarles a ustedes en cómo también podríamos tratar de trabajarlo desde la automatización y por supuesto que por medio de aliados estratégicos como Punto ESG nos van a dar las orientaciones correspondientes también a cómo aterrizar mucho más los conceptos, el escenario de las organizaciones y cómo establecer nuestra hoja de ruta. Entonces acá lo que tenemos, por ejemplo, principalmente es la información general, conocida también muchas veces como los propios indicadores cualitativos dentro de lo que serían los reportes, por ejemplo, para no irnos muy lejos, GRI. GRI 2 habla precisamente de todo el aspecto contextual de la organización o el contexto empresarial, ¿sí? Donde hablamos de los periodos comprendidos, declaraciones de uso, detalles organizativos. Esto, dentro de la primera etapa, va a ser un formulario muy sencillo de diligenciar, donde vamos a estar poniendo toda esa información que hace parte del contexto de la empresa, ¿sí? Las entidades incluidas en la elaboración de los informes, por ejemplo, los acuerdos de negociación colectiva, la verificación externa, que es demasiado importante en la veracidad de la información, indicadores incluso mucho más numéricos o cuantitativos, como por ejemplo perfiles sociodemográficos, ¿no? Con relación al número de trabajadores mujeres, número de trabajadores hombres, diversidad de género, empleados directos, ¿sí? De estructura organizativa de la organización. Todo eso hace parte de la contextualización de la empresa y que es muy importante que no solamente de manera interna tengamos esta conciencia, sino que a esas partes interesadas, a esos grupos de interés, también les demos esta información para que sepan un poco de cómo está compuesta la organización y cuáles son las intenciones de la misma. ¿Listo? Un primer momento muy sencillo donde podemos cargar toda la información contextual de la organización. Si avanzamos dentro de nuestra ruta, nos vamos a encontrar con una siguiente etapa que es la evaluación del entorno. Este ejercicio de análisis de entorno es muy interesante porque aquí es donde empezamos a trabajar la evaluación de la materialidad. Entonces trabajamos lo que es el análisis del entorno para saber que hay una serie de preocupaciones, de temas, de asuntos externos, ¿cierto? Que pueden llegar a alterar y afectar la continuidad de mi proceso e incluso de mi negocio, ¿sí? Esto
es lo que nos va a permitir evaluar lo que se conoce como precisamente la materialidad financiera, que va a resumir precisamente cómo esos temas externos pueden afectar la rentabilidad y continuidad del negocio con relación a su estabilidad económica. ¿Sí? Entonces, la herramienta ya va a ser capaz de determinar por medio de análisis de contexto que utilizamos diferentes herramientas, ¿no? Y a lo largo de la implementación de sistemas de gestión, ya que lo hemos venido haciendo, ¿sí? Se conoce como, muy bien conocido también como materialidad simple, y es la parte de análisis del contexto, comprensión de la organización y de su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. Este tipo de evaluaciones que las hemos venido haciendo a lo largo del tiempo, fíjense que aquí también las venimos a aterrizar con otro enfoque, ¿listo? Que es precisamente la evaluación de riesgos, oportunidades, gestión de impactos, muy bien lo mencionaba por allí Mercedes también, ¿listo? Que es precisamente el análisis de la materialidad, de lo que es relevante para el negocio y para los grupos de interés. Entonces, por acá tenemos algunos temas donde tenemos la definición de diferentes temas que por defecto el sistema ya nos puede traer con relación a nuestra actividad o sector económico. ¿Listo? No obstante, hay organizaciones que, por ejemplo, ya establecen sus temas materiales. Por ejemplo, en GRID 3 especifica precisamente que debe existir un procedimiento donde se empiezan a definir los temas y asuntos materiales para la compañía. ¿Listo? Esos temas van a quedar aquí cargados dentro de la plataforma, van a ir segmentados o clasificados con cada una de las iniciativas o criterios ESG. Y eso es demasiado importante. El sistema ya de entrada me va a decir esos temas o esos asuntos van a ir también clasificados a unos objetivos de desarrollo sostenible. El sistema ya por debajo está preparado para que de acuerdo a ciertos temas, ciertas palabras clave, que es precisamente lo que hace la plataforma, pueda definir cuál es o cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que se encuentran asociados. ¿Sí? Por ejemplo, si mi preocupación, en este caso, porque mi actividad económica depende mucho del consumo y fuentes de energía, listo, yo sé que voy a tener un impacto directo y el avance y el uso responsable de la energía desde el entorno hacia adentro también puede llegar a afectar. Es por eso que el objetivo 7, energía asequible y no contaminante, tiene que ser un objetivo de desarrollo sostenible sobre el cual nosotros tengamos que estar haciendo seguimiento, ¿no? ¿Cómo está avanzando ese ODS en el cumplimiento de su Agenda 2030? ¿Listo? ¿Cómo se encuentra? ¿Estará en malas condiciones? ¿Estará en buenas condiciones? Porque ya identificamos que me impacta, pero ahora ¿cómo se encuentra? ¿Sí? Para saber si ese impacto, de acuerdo a su tendencia, si está mejorando, si se mantiene o si empeora, ese es un criterio de evaluación que al final y puede ser también ajustable, es una buena práctica que nosotros brindamos para que el sistema sea capaz de decirnos, bueno, resulta que estos temas y de acuerdo a la condición de entornos puede convertirse para nosotros o para el negocio en una posible amenaza, ¿sí? Dependiendo de, es importante obviamente mencionarse que ustedes lo analizarán también de esa manera, lo que para mí puede ser una amenaza, para otra persona puede ser otra oportunidad, para otro negocio puede ser también una oportunidad, dependiendo de, el propósito de cada una de las organizaciones. En efecto, por ejemplo, habrán otros temas que pueden ser posibles oportunidades, como también otros que tenemos que evaluar su implicancia. ¿Sí? Son criterios que el sistema ya está preparado para brindarnos un poco ya de entrada. Empiezo a identificar que estos empiezan a ser los temas más relevantes sobre los cuales vamos a tratar de enfocar esfuerzos. ¿Listo? Una vez identificado esto, podemos empezar a hacer la evaluación del impacto financiero. Para hacer evaluación del impacto financiero, sí que no es un ejercicio sencillo, hay que decirlo, porque al final tratar de cuantificar de manera monetizada cuánto equivale en términos de pérdidas económicas, la afectación que tienen unos temas externos para con el negocio, no es un ejercicio sencillo, ¿sí? Y es ahí donde cobra mucho más relevancia la data desde las tareas, acciones y procesos incluso más pequeños donde identificamos que se está haciendo mal uso de los recursos, que se está haciendo una sobreestimación de presupuestos, donde empezamos a hacer esos análisis de procesos y nos van a poder determinar cuál es el impacto en el corto, en el medio, en el largo plazo, la probabilidad o frecuencia
de estos eventos para que nos puedan determinar para nosotros cuál puede ser el riesgo financiero, si puede tener o representar un riesgo financiero medio, un riesgo financiero alto, un riesgo financiero bajo, cada uno de esos temas que hemos identificado con relación al análisis del entorno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, consumo de materiales sustentables y consumo de sostenibilidad de materiales. ¿Sí? Es un aspecto muy clave que puede llegar a afectar de manera económica el negocio o la compañía. ¿Listo? Y es ahí precisamente donde empezamos a encontrar la primera materialidad, la materialidad financiera, es decir, outside, inside, de afuera hacia adentro, qué es lo que nos está preocupando, cuál es el estatus, es decir, cómo se encuentra el entorno, cuál es su riesgo financiero para que nos pueda dar una materialidad. Si es muy alta, pues ya sabemos que desde lo financiero, el enfoque de rentabilidad del negocio, vamos a estar trabajando mucho. Acceso a información y transparencia, gestión de anticorrupción y antisoborno. Por acá tenemos otro de materialidad financiera muy alta, contribución fiscal y pagos a gobiernos, control y evaluación de riesgos, ¿sí? Distribución de riqueza y valor económico. Miremos otro, por ejemplo, desde el enfoque ambiental, eficiencia en el uso de los recursos naturales, ética en la IA y en la tecnología, ¿sí? Gestión de residuos generales y peligrosos. Vamos, el sistema ya nos va a brindar cuáles son los temas que desde la materialidad financiera son más relevantes para el negocio. Esto es muy importante que lo trabajemos con relación a los procesos. Riesgos, oportunidades, los modelos matriciales de gestión de riesgos que hemos venido adelantando de los diferentes modelos o sistemas de gestión, ya sea calidad, gestión ambiental, seguridad, cualquier enfoque, compliance, antisoborno, todos estos modelos que muchas veces los evaluamos a través de modelos matriciales de gestión de riesgos, son los que vamos a tratar de aterrizar acá directamente con las actividades o la cadena de valor de la compañía. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que vamos a identificar a través de estas evaluaciones cuáles son los diferentes actividades, procesos que se encuentran relacionados también con esos temas, de tal manera que vamos del entorno desde el entorno exterior, ¿sí? A identificar precisamente cuáles son los procesos o las actividades dentro de la compañía que van a tener un impacto con relación a esos temas. Análisis IRO, como muy bien lo mencionaba también Mercedes en su exposición, es importante que identifiquemos cuáles son esos impactos, riesgos, oportunidades que tienen los procesos con relación a estos temas, ¿sí? Entonces, si hay un tema muy relevante que es la estrategia de economía circular, ¿cierto? Donde en nuestro ciclo de vida, en nuestra cadena de valor, identificamos que el almacenado de producto tras vida útil es un tema muy importante, ¿listo? ¿Cuáles son los impactos, riesgos, oportunidades? ¿No? Entonces, productos tras vida útil puede ser un residuo que contamine el medio marino o suelos. Hay que empezar a analizar también de adentro hacia afuera, precisamente, cuáles son esos eventos que pueden generar efectos adversos al entorno. ¿Listo? Es un análisis muy interesante que podemos hacer acá dentro del sistema a través de modelos matriciales. ¿Listo? Posteriormente vamos a trabajar, por ejemplo, con los grupos de interés. Aquí sí que ya lanzándonos a lo que es, bueno, ya evaluamos cómo trabaja el entorno hacia adentro. Ahora evaluemos cuáles son las preocupaciones de nuestros grupos de interés con relación a nuestra actividad económica. Es decir, cómo podemos llegar a impactarlos. Entonces hacemos una evaluación de criticidad de grupos de interés donde vamos a identificarlos. ¿Listo? Identificados estos grupos de interés vamos a poderlos evaluar criterios como el poder de decisión, el impacto que tiene este grupo de interés con respecto al negocio, para evaluar la importancia o tener una clasificación de importancia de estos grupos de interés. ¿Sí? Esta clasificación es una clasificación ejemplo, ¿listo? Donde pues, prácticamente el sistema me está diciendo que el ayuntamiento y el barrio donde se encuentran las instalaciones de la compañía son jugadores clave con relación a las preocupaciones. ¿Listo? Es decir, que me interesa a mí, como empresa, escuchar estos grupos de interés. ¿Sí? Y escucharlos con respecto a qué. Pues ahí es precisamente donde nos vamos a la tercera etapa de escucha, donde identificados por relevancia estos grupos de interés que van a tener una clasificación, que van a tener unas caracterizaciones, que van a tener información propia de estos grupos de interés, ya sean sus clientes, por procesos, vamos a tener todos los contactos para que una vez cargados dentro del sistema,
pues ya vamos a poder enlazarlos, por ejemplo, con cuestionarios donde vamos a enviar esas encuestas directamente a estos grupos de interés para escucharles, ¿sí? Saber cuáles son sus principales preocupaciones, de tal manera que también nos permita tener lo que se conoce como la materialidad de impacto, es decir, ahora de adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Acá tenemos un poco el resumen precisamente de lo que sería la recopilación de la información de los grupos de interés, donde tenemos las evaluaciones. Esto se va a ir alimentando en la medida que los cuestionarios vayan siendo diligenciados por estos grupos de interés. ¿Listo? Entonces acá estas evaluaciones nos van a determinar también cuáles son los temas sobre los cuales mis grupos de interés consideran que nosotros también debemos expresar compromiso o responsabilidad porque ellos tienen o se ven o podrían llegar a verse impactados con respecto a nuestro negocio, a nuestra actividad o simplemente por el hecho de existir geográficamente hablando en un sitio, en una locación específica. Sí, por mencionar algún ejemplo, esto por supuesto que tiene mucho más de fondo, estos análisis hay que revisarlos con mucho más detalle, pero esto es un poco de cómo podríamos nosotros flexibilizar la ruta y trabajarla dentro del sistema. ¿Listo? Fíjense que acá tenemos doble materialidad. Si bien hicimos una evaluación de entornos y una evaluación de impactos, ¿cierto? Vamos a tratar de resumir acá por medio de la doble materialidad cuáles son esos temas que se consideran definitivamente una valoración muy alta para empezar a trabajar y establecer estrategias. ¿Sí? Acciones, proyectos, iniciativas, muchas de ellas, y hay organizaciones que ya lo han hecho, ¿no? Ya tienen proyectos sociales, proyectos internos, de colaboración, proyectos de, por ejemplo, de inversión sostenible, que esa parte precisamente es muy importante. Muchas veces cuando se trata de escoger diferentes marcos de referencia, ahí es clave tratar de identificar cuál es el mejor marco aplicable, ¿listo? Y eso prácticamente que dependerá del enfoque que le queremos dar a la estrategia de sostenibilidad. De cualquier manera, todos los marcos nos están apuntando a que nosotros gestionemos nuestras estrategias y gestionemos de manera responsable el curso de la organización. ¿Sí? Fíjense que aquí entonces la doble materialidad ya me empieza a analizar con más detalle cuáles son esos temas sobre los cuales deberíamos preocuparnos. ¿Sí? Pudiera ser el acceso a la información y la transparencia, tanto mi materialidad de impacto como mi materialidad financiera. Evaluamos que en efecto acceso a información y transparencia son temas sobre el cual nosotros tenemos que actuar. ¿Listo? De esa manera, pues vamos a poder establecer esas estrategias. Bueno, aquí tenemos la típica evaluación, digamos que a través de los gráficos o mapas de calor, como sea que se conozcan, donde pues empezamos a ver situado precisamente cuáles son los temas más relevantes, ¿listo? Y sobre los cuales pues vamos a establecer precisamente las acciones, ¿vale? Entonces, esta es la parte central, esta es la parte, digamos, principal que me define una serie de rutas y elementos que cada una de estas fases o etapas van colaborando entre sí, ¿cierto? Y que tiene una característica muy importante, sé que ya lo mencioné, pero quiero que ustedes también lo tengan muy presente, y es que puede ser adaptable de acuerdo al escenario de cada una de las compañías, ¿sí? Eh, el orden en el que se trabajan las etapas, los momentos claves dentro del sistema, es totalmente ajustable dentro de la plataforma. Recordad que nosotros tenemos una base de buenas prácticas, ¿sí? Como los modelos estandarizados internacionales. No obstante, pues todos tenemos nuestras particularidades, ¿cierto? Entonces es ahí donde la plataforma pues tiene que mostrar esa flexibilidad para que podamos llegar a adaptarla. ¿Listo? Dentro de ese enfoque de flexibilidad y de trabajo integral, donde voy a tener trazabilidad, fíjense que pues esta data es trazable, yo estoy viendo y en cualquier momento puedo hacer la demostración de los resultados de mis evaluaciones, de mi gestión, ¿cierto? Es lo que muchas veces en tecnología no tenemos, ¿no? ¿Cómo demostrar nuestros resultados? Porque se hacen las cosas, pero no queda tan fácil
el rastro, la información, los registros, los documentos, para poder tratar de demostrar que lo hemos hecho. ¿Listo? Esto lo vamos a apalancar con otras aplicaciones, como por ejemplo lo es la gestión estratégica. Y es aquí precisamente donde dentro de las organizaciones vamos a establecer por medio de diferentes metodologías, ¿sí? Un mecanismo para que trabajen la estrategia corporativa, independiente de cuál sea el enfoque, un balance scorecard, una alineación total, un Hoshinkanri, un OKR, cualquier otro tipo de modelo, vamos a establecerlo aquí dentro de los planes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la evaluación de nuestra doble materialidad, nosotros definimos que vamos a establecer un plan estratégico donde vamos a hacer seguimientos a los asuntos y temas materiales, ¿cierto? Que resultaron de esos análisis y adicional vamos a ir evaluando cómo estamos haciendo seguimiento al aporte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que fíjense que igual y desde la parte inicial del análisis del entorno ya empezamos a identificar cuáles son los ODS que tienen impacto con el negocio, ¿sí? Y sobre los cuales nosotros también podemos llegar a aportar. Entonces es importante que establezcamos cómo hacer seguimiento a esos objetivos de desarrollo sostenible. No obstante, es importante mencionar que van a poder crear tantos planes como sean necesarios dentro del módulo. Planes que van a estar asociados a una serie de perspectivas, ¿listo? Y es allí donde precisamente empezamos a incorporar los criterios ambientales, sociales, de gobierno, económicos, ¿listo? Nosotros hemos tenido experiencia implementando la herramienta y es aquí donde tratamos de hacerle ver a las personas que no hacen parte del equipo de sostenibilidad. ¿Sí? Al final todos hacen parte del equipo de sostenibilidad. Sin embargo, hay organizaciones que ya tienen grupos, personas, líderes, pero al final del ejercicio es un trabajo de todo. ¿Y por qué lo traigo a colación de nuevo aquí? Porque la estrategia corporativa, esas intenciones de negocio, ¿cierto? Que muchas veces están enfocadas un poco más hacia lo financiero, no nos vamos a mentir, de alguna manera esos objetivos empresariales y esas estrategias sí o sí que van a caber en alguna de las perspectivas ESG, ¿sí? Sí o sí van a caber allí. Entonces es allí también donde precisamente empezamos a ver cómo se involucra sostenibilidad, cómo involucramos el enfoque ESG a la estrategia corporativa, porque no son procesos aislados, no son temas aislados, son procesos o temas dependientes el uno de otro. ¿Listo? El crecimiento económico financiero de la organización está directamente relacionado con el avance y el aporte ESG de sus iniciativas y sus impactos que tengan con relación a si es ambientalmente sustentable, económicamente viable, socialmente responsable. Van a ser elementos que van a impactar directamente en la rentabilidad del negocio. Es importante mencionar que vamos igual poder crear diferentes perspectivas dentro de la herramienta, definir los objetivos sobre los cuales pues vamos a trabajar. Entonces, en efecto, vamos a tener los objetivos de desarrollo sostenible, sí, porque hay unos ODS que vamos a estar, que hay organizaciones que de hecho ya tienen identificados los propios objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? En sus análisis también de materialidad también los define. Hay marcos de referencia que precisamente mencionan o permiten identificar cuáles son esos ODS sobre los cuales pues nosotros vamos a tener o hemos tenido influencia, ¿no? Porque esto no es solamente de hoy, esto ya tiene un tiempo también muy importante de actuación. Ahora, no solamente los ODS, ¿no? Los temas, es decir, los temas que identificamos en la doble materialidad sobre los cuales vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Ahora, cada uno de esos temas y esos objetivos, ¿listo? Vamos a establecer unas herramientas como lo son los indicadores para poder medir el desempeño y la consecución de estos objetivos, ¿sí? A lo largo del tiempo. Vamos a utilizar indicadores, si bien existen diferentes tipos de indicadores estratégicos, tácticos, operativos, y nuestros procesos ya los tienen plenamente identificados, ¿sí? De estructura, de proceso, del propio proceso o de resultados del proceso, esos mismos indicadores son los que también vamos a poder relacionar dentro del sistema. Inclusive indicadores como por ejemplo del marco de referencia GRI, que es un marco pues muy bien utilizado por muchas organizaciones, son indicadores que van a irse relacionando con cada uno de los objetivos que se encuentran acá dentro del sistema. ¿Listo? Acá, pues mencionar que por supuesto,
tendremos a disposición la gestión de indicadores como módulo para poder identificar cómo estamos avanzando con cada uno de esos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, con relación al tema de consumo de recursos, por ejemplo, con relación al tema de las mediciones, por ejemplo, para la reducción de huella de carbono, ¿sí? Las estrategias de descarbonización dentro de la empresa. Esto es demasiado importante, ¿no? Que podamos establecer los indicadores, que podamos ir midiendo cada uno de estos indicadores, inclusive haciendo seguimiento a estos indicadores a lo largo del tiempo, es decir, los periodos en los que estemos midiendo toda esta información, ¿sí? No vamos a entrar aquí en el detalle de lo que es la medición de alcance 1, 2 y 3. Nosotros ya hemos estado trabajando otros eventos con este enfoque, pero es importante claramente mencionar que todo está directamente relacionado, ¿no? Todo tiene un impacto y esto prácticamente que es una cadena que sí o sí tiene un efecto. ¿Listo? Entonces, la posibilidad de ir revisando cuáles son nuestras mediciones, cuál es nuestra significancia, porcentajes de cumplimiento de esos indicadores que a su vez están relacionados a una serie de objetivos. ¿Listo? Y para cumplir el objetivo, por supuesto que nos vamos a establecer una serie de estrategias y aquí es donde empezamos a materializar un poco las acciones con relación a nuestras intenciones. ¿Qué es lo que se conoce como el despliegue de la estrategia? Pasar de la planificación, donde tenemos el apartado de definición de acciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para trabajar el consumo y sostenibilidad de los materiales, nosotros vamos a trabajar un proyecto, una estrategia que se va a llamar promover el consumo responsable de los recursos, siempre identificando responsables y este tema de los pesos es muy importante por algo que les voy a mostrar a continuación. ¿Listo? Estoy dentro de la fecha de un objetivo que tranquilamente puede ser el objetivo de desarrollo sostenible también, sobre el cual nosotros pues establezcamos indicadores y las estrategias, ¿no? Entonces, por el clima vamos a trabajar en una estrategia que es nuestra propia hoja de ruta hacia la descarbonización. ¿Listo? Otro proyecto que es reducir las emisiones de dióxido de carbono. ¿Listo? Esas son las estrategias que en efecto vamos a encontrar aquí listadas. ¿Listo? Vamos a poder definir todas estas estrategias. En este demo hemos querido y lo hemos tratado de implementar también con muchos de nuestros clientes, y es que sus estrategias también las puedan codificar, ¿no? Entonces, con respecto al aspecto ambiental, ¿sí? ¿Cuáles son esas estrategias? El aspecto de gobierno o de gobernanza, con respecto al aspecto social, ¿cierto? Un poco para discriminar unas de otras visualmente hablando. ¿Listo? Perfecto. Ahora, dentro de ese despliegue, pues nosotros vamos a trabajar muy fuerte con lo que son precisamente los proyectos. Y dentro de los proyectos es otro aplicativo donde vamos a poder materializar todas esas acciones que hemos definido desde la estrategia, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualización de equipos y maquinaria es un proyecto que vamos a hacer dentro de la compañía. Va a tener unos dolientes, como todo proyecto va a tener unas cotas de tiempo que son muy importantes con relación a lo planificado, ¿cierto? A lo proyectado. Y por supuesto que van a tener una serie de tareas, ¿sí? Entonces aquí empezamos a desplegar esas iniciativas a todas aquellas personas, colaboradores, que hacen parte de los equipos para que trabajen en pro de este proyecto, de esa estrategia, de ese objetivo, de esa perspectiva y de ese plan estratégico. ¿Listo? Fíjense cómo incluso en retrospectiva nos empezamos a devolver y vamos complementando toda esta gestión. Pero resulta que para trabajar la actualización de equipos y maquinaria vamos a hacer un análisis de viabilidad, Julio César tiene que hacer un plan de renovación, por aquí otra persona tiene que hacer la búsqueda de subvenciones y ayudas del cambio, cambios de sistema de refrigeración, todas las actividades, ¿sí? Planificación de actividades, seguimiento de las mismas. ¿Listo? Cabe resaltar que la asignación de responsabilidades, recordatorios, alertas, avisos, que muchas veces es lo que necesitamos porque el día a día pues, nos consume, ¿cierto? Entonces esas herramientas como la propia agenda de actividades nos permiten identificar y tener precisamente eso, un insumo para que yo pueda saber qué tengo que hacer, qué me hace falta, qué necesito, ¿cierto? Dentro de mis tareas. Por ejemplo, este usuario tiene una tarea próxima que es el cambio de sistemas de detección y apertura. ¿Listo? Va a recibir sus alertas, sus notificaciones por correo electrónico, sus avisos en tiempo real, de manera automática,
para que sepa que tiene esas responsabilidades sobre las cuales va a tener que venir a completar sus tareas, por supuesto, cargando las evidencias correspondientes, que eso es demasiado importante. No es simplemente cerrar una tarea y decir se hizo, sino que siempre la evidencia, el soporte, el documento, lo que sea que me sirva a mí como eh, precisamente evidencia de que se hicieron las tareas, de que se hizo la acción asignada, pues va a ser clave también para la demostración de resultados, ¿no? Porque es importante mencionar que si bien esto nos permite la trazabilidad, es importante el compromiso de las personas, ¿cierto? Esa verificación que muchas veces nos hacen, las verificaciones siempre buscan los soportes, las evidencias, se hizo, no se hizo, déjame ver que en realidad lo hicieron, cuál es el soporte, cuál es la evidencia de que se hizo esto, ¿sí? Entonces, que el sistema les permita cargar esa evidencia de manera controlada es importante para la demostración de conformidad también, ¿listo? Un poco cerrando, incluso lo que diría que es un enfoque PHVA. Afortunadamente, y esta parte del enfoque de mejoramiento continuo a través del ciclo PHVA o PDCA es muy importante. ¿Por qué? Fíjense que prácticamente hemos venido haciendo eso. Y los modelos y los sistemas de gestión por algo lo tienen allí muy definido en la estructura de alto nivel. ¿Sí? Planificación, análisis contextual, análisis de entorno, planificación, planear, hacer. Ahora vamos a verificar. ¿Y cómo verificamos para poder actuar? El sistema les va a permitir verificar cómo estamos avanzando a través de planes, perdón, de mapas estratégicos, ¿sí? Aquí estamos viendo un ejemplo de un plan estratégico. Aquí me voy a volver un poquito en el tiempo, nada más para tener un poco más de resultados. Pero fíjense cómo, ¿se acuerdan que hace un momento habíamos mencionado que habíamos definido dos planes estratégicos, que era seguimiento de los asuntos, temas materiales y seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? Que aprovecho para recalcar que pueden crear tantos planes como sean necesarios. Fíjense que desde aquí entonces yo ya puedo encontrarme estos mismos y ya empiezo a identificar indicadores, indicadores de avance, indicadores de cumplimiento, ¿sí? Donde por la perspectiva ambiental, social, de gobierno y las perspectivas que tengamos allí definidas, vamos a poder ir identificando cómo están avanzando a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de cada una de estas perspectivas que se encuentran asociados? Y cómo cada uno de estos objetivos los estamos cumpliendo en el corto, en el medio y en el largo plazo. ¿Sí? ¿Y cómo lo identifico? Ustedes se dan cuenta que tenemos aquí una serie de figuras o fichas de ajedrez para aquellos que estén familiarizados con el tema, donde, pues, en este caso el peón me está mostrando por medio de su figura y por medio de una colorimetría cómo estamos avanzando en el corto plazo con este objetivo, producción y consumo responsable, ¿sí? Estamos avanzando, en este caso, con un porcentaje de cumplimiento del 120, es decir, el indicador, el día a día que me va alimentando mi corto plazo para cumplir con este objetivo. Ya en este caso el caballo, la figura del caballo me va a ejemplificar lo que sería el mediano plazo, ¿sí? Quiere decir que cuáles son las estrategias y cuál es el avance o porcentaje de cumplimiento de mis estrategias. Finalmente, el rey va a permitirme ver en el largo plazo cómo estamos avanzando. El largo plazo, y esto sí que obviamente depende de un análisis mucho más detallado que podemos hacer en conjunto, es determinar cómo está funcionando la estrategia de la compañía. Muchos de ustedes, pues obviamente esto también ya lo tienen muy bien definido, ¿cierto? Para aquellos que no, pues contamos con personal que conoce muy bien de la materia. Por ejemplo, aquí contamos con el valioso apoyo de Punto ESG, que también nos ayudan precisamente a analizar cuáles son esos escenarios empresariales. ¿Listo? Para establecer esas hojas de ruta. Y los objetivos dependientes, ¿no? Que es lo que se conoce como objetivos causa. ¿Qué quiere decir? Que para cumplir con un objetivo dependo de otro. Eso es muy normal, ¿sí? Y es precisamente lo que me permiten a mí hablar en el largo plazo. Esto es simplemente un paneo de la primera página, pero asimismo podemos identificar cómo estamos avanzando en los indicadores que están asociados a cada uno de los objetivos para que me dé, en mi perspectiva ambiental, un porcentaje de avance del 35%. ¿Sí? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Cuál es el avance de cada uno de esos indicadores? ¿Listo? Y el cumplimiento. Por supuesto que si quiero ir al detalle de estos indicadores, bastará con dar clic en él, me va a mostrar el sistema una ficha de ese indicador donde
Puedo analizarlo incluso por unidades organizativas. Esto es demasiado importante, no lo había mencionado a lo largo de la presentación, pero es clave traer a colación que los análisis organizacionales deben considerar esos aspectos multisitios, multisedes, multiempresas, ¿cierto? Que somos un grupo empresarial, que somos una organización que tiene presencia a nivel internacional, entonces tenemos ubicación geográfica en diferentes países. Bueno, entonces controla los diferentes países, controla las diferentes sedes, controla las diferentes unidades de negocio que tienes, porque prácticamente tienes que responder por todas, ¿sí? Muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, en los análisis de mediciones de huella de carbono, de los footprint carbon, se analizan mucho los límites organizacionales, ¿cierto? Y los límites operacionales también. Ahí es donde precisamente empezamos a conversar y analizar, bueno, ¿qué vamos a incluir dentro de nuestro reporte? ¿Sí? Los reportes, las memorias, los informes, precisamente por eso nos hablan de eso. Dentro de ese aspecto contextual, ¿cuál es el desglose organizacional de la compañía? Y no estoy hablando de la estructura del organigrama, no, estamos hablando de su ubicación por sedes, ubicación geográfica, su presencia en diferentes países, porque al final todos van a tener un impacto. ¿Listo? Entonces lo traigo a colación porque claramente dentro de la plataforma va a ser posible que nosotros podamos hacer esa discriminación, por ejemplo, de un mismo indicador, cómo lo vamos a ir siguiendo por cada una de las unidades de negocio, ¿cierto? O unidades organizativas, o entidades, o sedes, o plantas, o proyectos, ¿cierto? Todo esto es totalmente ajustable dentro de la plataforma. Puedo comparar mis unidades organizativas, mis proyectos, mis sedes, mis plantas, y puedo ver las comparativas por cada una de ellas con relación al cumplimiento. ¿Cuál es la unidad organizativa, mi proceso, mi proyecto, mi planta, mi país? ¿Qué más se destaca por cumplir con sus indicadores de proceso? Por cumplir con los indicadores que hemos establecido para evaluar el nivel de cumplimiento de mis objetivos estratégicos. ¿Listo? Simplemente un ejemplo y alguno de los análisis que nos va a permitir trabajar lo que es el mapa de sostenibilidad. Aquí algún otro ejemplo. Si bien establecemos y vemos cómo estamos avanzando en los indicadores, ahora déjame ver cómo estamos con relación a las estrategias. Es decir, para la producción y consumo responsable, que es un objetivo que nos planteamos desde la planificación, ¿cómo estamos avanzando en la estrategia de promover el consumo responsable y el plan de acción en economía circular? ¿Sí? Por ejemplo, que es de acción por el clima, tengo definidos dos estrategias. Una es la hoja de ruta hacia la descarbonización y otra reducir las emisiones de dióxido de carbono. ¿Listo? Pero ¿cómo estamos en cada una de ellas? Lo mismo, puedo dar clic allí y él me va a llevar a la ficha de esa estrategia donde puedo ver su avance, cuál es la perspectiva asociada, cuál es el objetivo y quién es el responsable. Esto es muy importante. ¿Listo? ¿Cuáles son los indicadores asociados a esa estrategia? ¿Listo? Y cómo estamos avanzando con relación a las tareas, es decir, los proyectos, las acciones, justo lo que veíamos hace un rato por aquí. ¿Cómo estamos avanzando con relación a las estrategias de la compañía? Bueno, entonces esto es demasiado importante. Por aquí vamos a tener la posibilidad de discriminar un poco más a detalle las estrategias y proyectos, las estrategias y los procesos incluso que apalancan estos temas, y esto es demasiado importante. Si bien hicimos análisis de cadena de valor, siempre es importante arrancar por ahí, ¿sí? Mapa de procesos. El mapa de procesos es crucial porque al final del ejercicio son los procesos los que impactan y se ven impactados, ¿cierto? Y son los que generan y entregan valor de nuestros productos y nuestros servicios, ¿cierto? Entonces los procesos son la base absolutamente de todo. Son los que vamos a tenerles asociados riesgos, son los que tienen asociados no conformidades, acciones, hallazgos, son los que tienen asociados los indicadores, ¿sí? Son los que tienen asociados absolutamente todo y son precisamente los que van a estar aportando a cada uno de los objetivos que nos hemos planteado desde la estrategia. ¿Listo? Otra de las herramientas que ofrece SG Innova es a través de la visualización de datos por medio de Business Intelligence. Aquí voy a mostrarles un poco cómo funciona y es la posibilidad de que analicemos también nuestros propios escenarios. Ya vimos un poco cómo funciona desde el aspecto de la planeación por medio del mapa estratégico. Vimos a grandes rasgos cómo funciona.
Sin embargo, también por medio de, por ejemplo, Business Intelligence, vamos a poder construir dashboards, gráficos personalizados que nos permitan identificar ese momento inicial del que arrancamos hablando. Bueno, ¿cuál es el resultado de la doble materialidad y cómo se ha comportado a lo largo del tiempo? ¿Sí? ¿Cuáles fueron esos temas que incluso por criterio ESG, si me interesa saber con relación al aspecto social, cuáles fueron las evaluaciones, cuáles fueron esos temas y cuáles son sus ubicaciones desde la evaluación de riesgo financiero, de los impactos, riesgos y oportunidades, dónde se encuentran ubicados con relación a unos criterios y parámetros de evaluación, ¿cierto? ¿Dónde están todos esos temas en la evaluación que nosotros hacemos como organización? ¿Dónde están esos temas, cierto? Aquí hice un segmento, un filtro del criterio social, ¿listo? Donde el sistema ya me está entregando información, donde me dice con respecto al criterio social, la distribución según la escucha de los grupos de interés, es que es muy bajo o insignificante la mayoría de los temas para los grupos de interés. Pudiera ser un análisis que empecemos a realizar con relación a los filtros. Si quiero identificarlo por algún objetivo de desarrollo sostenible en concreto, pues simplemente lo voy a ir relacionando. Ya trabajar por medio de los dashboards o gráficos que genera el sistema, ¿sí? Pues va a facilitar ese análisis de información. ¿Listo? Por acá también la evolución de cumplimiento de los indicadores. Por ejemplo, aquí tenemos algunos, ¿sí? Por objetivo de desarrollo sostenible, porque al final, cuando establecemos los asuntos, el sistema no solamente me va a entregar cuál es el objetivo de desarrollo sostenible al cual estamos apuntando, sino también cuáles son los indicadores que nos van a permitir medir el nivel de avance de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que también los vamos a poder comparar precisamente por esas unidades organizativas. ¿Listo? Entonces, ya para no quitarles mucho tiempo a todos ustedes, esto es un poco acerca de la ruta que el sistema les va a permitir trabajar para gestionar su estrategia de sostenibilidad de una manera controlada, centralizada, colaborativa. Y digo colaborativa porque lo mencioné, pero por supuesto que el avance de todas estas etapas, el cumplimiento de acciones, roles, responsabilidades, autoridades dentro de los sistemas y los modelos de gestión, pues están basados en las personas. ¿Sí? Están basados en las personas que van a convertirse en usuarios dentro del sistema y que van a llegar a interactuar de alguna manera dentro de la plataforma. Por supuesto que también apalancamos demasiado toda esta gestión con el tema documental. Que exista información veraz, trazable, controlada dentro del sistema, y esto es demasiado importante. El tema, yo al principio mencionaba la seguridad de la información con relación a la adopción de la tecnología para la transformación de procesos. Sí, que tengamos permisos, que tengamos roles, que tengamos controles de accesos para garantizar que en estos, que son registros, que toda esta información que registro, que todos estos que son documentos, se garantice confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda esta información. ¿Listo? Es responsabilidad de todos y por supuesto la herramienta trae sus características correspondientes desde el aspecto funcional y legal para que esto se cumpla. Así que, bueno, agradecerles por el espacio. Yo quedo muy atento a cualquier duda e inquietud que surja de este lado. Quedo muy atento, Natalia. Muchas gracias.